prometer una primavera. De acuerdo. Solo estamos en mi segundo día de la escuela primaria. Va a ser así. Cada día se descubren muchas cosas. No he terminado aún el segundo día. Haré todo lo posible por terminarlo hoy. La vida está entrelazada. No la puedes dividir en pedacitos iguales. No es un trozo de tela. Ni siquiera la puedes cortar, porque en el momento que le cortas todas las conexiones ya no vuelve a ser la misma. Se muere, no respira. Quiero que siga su propio curso, no quiero dirigida. Sobre todo, porque no soy el director. Ha seguido su propio curso, sin guía. En realidad, odiaba a los guías y los sigo odiando porque te impiden fluir con lo que es. Te dirigen, se dedican a meterte prisa hasta el próximo lugar. Su trabajo consiste en hacerte creer que sabes. No saben y tú tampoco. El conocimiento solo llega cuando la vida no tiene guía, cuando no tiene dirección. Yo he vivido de ese modo y lo sigo haciendo. Es un destino extraño. Desde la infancia, sabía que no vivía en mi casa. Era la casa de mi nana, mi padre y mi madre estaban muy lejos. Tuve la esperanza de que, tal vez allí, estuviese mi hogar, pero no, solo era una gran casa de huéspedes, con mi pobre madre y mi padre atendiendo constantemente a los huéspedes, sin ninguna razón, al menos a mí me parecía que no había ninguna. Este no es el hogar que yo estaba buscando, me repetía. ¿Dónde iré ahora? Mi abuelo está muerto, de modo que no puedo regresar a esa casa. Era su casa, pero la casa vacía no tenía sentido si no estaba él. Si mi nani hubiese regresado habría tenido algún sentido, al menos el 99%, pero ella se negó a volver. Me trasladé allí por él, dijo, y no tengo motivos para volver si él ya no está allí. Por supuesto, si regresa estaré lista, pero si no va a volver, si no puede mantener su promesa, ¿por qué me voy a preocupar por su casa y sus propiedades? Nunca fueron mías. Siempre hay alguien que se puede encargar de esas cosas. No es mi destino. Desde el primer momento no me interesaron y no voy a volver por eso. Se opuso tan rotundamente, que aprendí a rehusar. Y aprendí a amar. Cuando nos marchamos de esa casa estuvimos algunos días con la familia de mi padre. Indudablemente, no solo era una familia, sino una congregación de tribus, de muchas familias. Quizá un tipo de mela, un festival. Pero solamente nos quedamos unos días. Esa tampoco era mi casa. Me quedé para echar una mirada y después me trasladé. Desde entonces, ¿en cuántas casas he vivido? Es casi imposible que os podáis imaginar que en cerca de 50 años de vida no he hecho más que cambiarme de casa, sin hacer otra cosa. Por supuesto, la hierba crecía, yo me cambiaba de casa y no hacía nada, y la hierba seguía creciendo. Todo el mérito se debe a nada, y no mis traslados de casa. Después me fui a casa de mi nani, y más tarde a casa de uno de mis tíos, del marido de la hermana de mi padre, donde me había trasladado para estudiar después de matricularme. Ellos pensaron que solo estaría unos días, pero esos días se alargaron más de lo que habían calculado. No me querían en ningún albergue porque mi expediente era demasiado bueno. Vale la pena conservar los comentarios de mis profesores, particularmente los del director. Todo el mundo me censuró tanto como le fue posible censurarme en un diploma. Esto no es un diploma de personalidad, les dije a la cara, sino un asesinato de personalidad. Por favor, añadid en la postdata que yo declaro que este documento es un asesinato de personalidad. No lo aceptaré a menos que lo escribáis. Tuvieron que hacerlo. No solo eres travieso, sino que además eres peligroso, dijeron, porque ahora nos puedes demandar. No tengáis miedo, les respondí. A lo largo de mi vida me demandará mucha gente en los tribunales, pero yo jamás demandaré a nadie. No he demandado a nadie, aunque lo podría haber hecho muy fácilmente, y habrían sido castigadas cientos de personas. Decía que nunca he tenido una casa. Ni siquiera puedo decir que esta sea mi casa. Desde la primera hasta la última, probablemente esta no será la última, pero sea cual sea la última, no podré llamarla mi casa. Para disimular, digo que esta es la casa de Lao Tzu. Pero Lao Tzu no tiene nada que ver con esto. Le conozco. Sé que si nos encontramos, y algún día tendrá que ocurrir, la primera pregunta que me hará será: ¿por qué a tu casa le pusiste de nombre la casa de Lao Tzu? Naturalmente, tiene la curiosidad de un niño. No hay nadie más infantil que Lao Tzu, ni Buda ni Jesús ni Mahoma, y mucho menos Moisés. ¿Un judío infantil? Eso es imposible. Un judío es un empresario desde que nace, con traje de ejecutivo, saliendo de su casa y yéndose a la tienda. Ya está confeccionado. Seguro que Moisés no.
Pero Lao Tzu, o si queréis a alguien que sea todavía más infantil que Lao Tzu, entonces tenéis a su discípulo Chuang Tzu. Para ser discípulo de Lao Tzu tienes que ser más inocente que el propio Lao Tzu. No hay otro camino. Confucio fue rechazado. En pocas palabras le dijeron: sal y piérdete para siempre, y recuerda, no vuelvas a este sitio jamás. No fue con estas mismas palabras, pero en esencia esto es lo que Lao Tzu le dijo a Confucio, el hombre más sabio de aquel tiempo. No podían aceptar a Confucio. Pero Chuang Tzu estaba aún más loco que Lao Tzu, su maestro. Cuando llegó Chuang Tzu, Lao Tzu dijo: genial, ¿has venido para ser mi maestro? Puedes elegir. O tú eres mi maestro o yo soy tu maestro. Chuang Tzu respondió: olvídate de eso. ¿Por qué no podemos ser y nada más? Y permanecieron de esa manera. Por supuesto, Chuang Tzu era un discípulo y era muy respetuoso con su maestro. Nadie podía competir con él. Pero así es como empezaron, cuando él dijo: ¿por qué no nos olvidamos de todas estas sandeces? Yo he añadido la palabra sandeces para dar una idea exacta de lo que fue. Pero eso no significa que no fuese un hombre respetable. A continuación, incluso Lao Tzu se rió y dijo: magnífico. Te estaba esperando, y Chuang Tzu se postró a los pies de su maestro. Lao Tzu dijo: ¿cómo? Chuang Tzu respondió: que nada se interponga entre nosotros. Si me apetece postrarme ante ti, nadie me lo puede impedir, ni tú ni yo. Solo tenemos que observar cómo sucede. Y yo observaba lo que sucedía mientras me trasladaba de una casa a otra. Me acuerdo de miles de casas, pero ni una sola donde pudiera decir: esta es mi casa. Tenía la esperanza que quizá esta, y así ha sido a lo largo de mi vida. Quizá la próxima. De todos modos, os contaré un secreto. Sigo teniendo la esperanza de tener una casa en algún lugar, quizá es la casa. Toda mi vida he estado esperando y esperando en distintas casas a que apareciera la verdadera casa. Siempre parecía estar a la vuelta de la esquina. Pero la distancia seguía siendo la misma. Siempre está a la vuelta de la esquina. La estoy viendo. Sé que nunca voy a tener una casa que sea mía. Pero una cosa es saberlo. De vez en cuando, lo cubre algo que solo se puede llamar ser. Yo lo llamo omnisciente. Y en esos momentos, estoy buscando de nuevo la casa. He dicho que solo se podía llamar quizá. Ese es el nombre de la casa. Siempre va a suceder, pero realmente no sucede, siempre está a punto de suceder. Me trasladé de casa de mi nani a casa de la hermana de mi padre. El marido, es decir, el cuñado de mi padre, no estaba muy de acuerdo con esto. Naturalmente, ¿por qué iba a estarlo? Yo estaba totalmente de acuerdo con él. Si hubiese estado en su lugar, yo tampoco lo habría deseado. No solo sería contrario, sino que estaría tercamente en contra, pues ¿quién quiere aceptar a un alborotador sin tener necesidad de hacerlo? No tenían hijos, por tanto, vivían felizmente. Aunque, en realidad, eran muy infelices, no sabiendo lo felices que son los que tienen niños. Pero tampoco tenían ninguna forma de saberlo. Tenían un bungalow precioso, con más espacio del necesario para una pareja. Era lo bastante grande para poder acoger a mucha gente. Eran ricos, se lo podían permitir. No tenían ningún problema en dejarme una pequeña habitación, a pesar de que el marido, aunque no lo dijese, no estaba de acuerdo. Yo me negué a trasladarme allí. Me quedé delante de su casa con mi maletita y le dije a la hermana de mi padre: tu marido no desea tenerme aquí y si no está dispuesto, prefiero vivir en la calle antes que estar en su casa. No puedo entrar, si no estoy convencido de que está contento de tenerme aquí. Y no os puedo prometer que no voy a ser una molestia para vosotros. No meterme en líos va en contra de mi naturaleza. No tengo solución. El marido estaba escondido detrás de una cortina, escuchándolo todo. Por lo menos, entendió una cosa, que valía la pena probar con este chico. Salió y dijo: te daré una oportunidad. Es mejor que sepas, desde el principio, que soy yo el que te va a dar una oportunidad, le respondí. ¿Cómo? Exclamó. Poco a poco lo irás entendiendo. En las cabezas duras entra muy despacio, le dije. Su mujer estaba escandalizada. Más tarde me dijo: no deberías decirle esas cosas a mi marido porque te va a echar. Yo no se lo puedo impedir porque solo soy una mujer y además no tengo hijos. Bueno, vosotros no lo podéis entender. En India se considera una maldición ser mujer y no tener hijos. Probablemente, no tuviese la culpa. Sé perfectamente que el responsable era él, porque los médicos me dijeron que era impotente.
Pero en India, si eres una mujer sin hijos, primero, ser mujer en India, y segundo, sin hijos. No te podría ocurrir nada peor. Si una mujer no tiene hijos, ¿qué puede hacer al respecto? Podría ir a un ginecólogo, pero no en India. El marido preferiría casarse con otra mujer. La ley en India, por supuesto hecha por los hombres, permite al marido casarse con otra mujer siempre que la primera esposa no tenga hijos. Es curioso, si para concebir un hijo tiene que haber dos personas implicadas, obviamente también habrá dos personas implicadas para no concebirlo. En India hay dos personas implicadas para concebir, pero para no concebir solo hay una, la mujer. Viví en esa casa y, naturalmente, hubo un conflicto desde el principio. Entre el marido y yo surgió una corriente sutil que fue en aumento. Se hacía patente de muchas maneras. Al principio, le contradecía automáticamente todas y cada una de las cosas que decía en mi presencia, fuese lo fuese. No tenía importancia lo que decía. No era una cuestión de bueno o malo. Se trataba de él o yo. Tenía un modo de mirarme, desde el comienzo, que dio lugar a mi forma de mirarle. Como a un enemigo. Dale Carnegie podrá haber escrito cómo ganar amigos e influenciar a la gente, pero, en realidad, no creo que lo sepa. No puede saberlo. Si no conoces el arte de crear enemigos, no podrás conocer el arte de hacer amigos. En esto me siento tremendamente afortunado. Me he ganado tantos enemigos que podréis estar seguros de que, por lo menos, habré hecho algunos amigos. Si no tienes amigos, no puedes tener enemigos. Es una ley básica. Si quieres tener amigos, prepárate también para tener enemigos. Por eso, la mayoría de la gente decide no tener ni amigos ni enemigos, solo conocidos. Se les considera gente con sentido común. En realidad, tienen un sentido poco común. Pero, se llame como se llame, yo no lo tengo. He hecho tantos amigos como enemigos. De hecho, en la misma proporción. Puedo contar con ambos. Los dos son de fiar. El primero, por supuesto, fue su gurú. En cuanto entró en la casa le dije a la hermana de mi padre. Esta es la peor persona que yo haya visto. Cállate. Silencio. Es el gurú de mi marido, dijo ella. Aunque lo sea, señalé, pero dime una cosa. ¿Tengo razón o no? Desgraciadamente la tienes, pero cállate, dijo. No me puedo callar, le dije, tenemos que confrontarnos. Ya sabía que íbamos a tener problemas cuando viniese este hombre, me dijo. Él no tiene la culpa. Yo soy el problema. Ten en cuenta que el día que me aceptasteis le dije a tu marido. Me puedes aceptar, pero ten presente que estás aceptando líos, le recordé. Ahora sabrá lo que quería decir. Hay cosas que solo el tiempo desvela. El diccionario no sirve de nada. En cuanto se sentó, pomposamente desde luego, le toqué la cabeza. Ahora bien, eso no era más que el principio. Mis familiares se reunieron y dijeron. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes quién es? Precisamente lo he hecho para saber quién es, les contesté. Estaba intentando calibrarlo, pero ya veo que es muy superficial. No llega ni a sus pies, por eso le he tocado la cabeza. Pero él echaba chispas, saltaba, gritaba y chillaba. Esto es un insulto. Simplemente, estoy citando tu libro, le dije. Recientemente había publicado un libro en el que decía. Cuando alguien te insulta, quédate quieto, callado, no te alteres. Entonces preguntó. ¿Qué pasa con mi libro? Eso me ayudó un poco y le dije. Siéntate en tu silla, aunque no te lo mereces. ¿Otra vez? ¿Estás empeñado en insultarme? Me preguntó. No estoy empeñado en insultar a nadie, le dije, solo pienso en la silla. Estaba tan gordo que la pobre silla conseguía soportarle a duras penas. En efecto, la silla estaba aullando y haciendo ruidos. Solo estoy hablando de la silla, dije. Tú no me preocupas, pero estoy preocupado por la silla, porque después la tendré que usar yo. De hecho es mi silla. Si no te comportas, la tendrás que desocupar. Esto fue casi como encender la mecha de una bomba. Se puso de pie de un salto, gritando vulgaridades y dijo. Desde el momento que este chico entró en esta casa sabía que no volvería a ser lo mismo. Al menos eso es cierto, le dije. Yo estaré de acuerdo siempre que haya una verdad, incluso con mis enemigos. Esta casa ya no es la misma, es verdad. Adelante, dinos por qué no es la misma. Porque no tienes Dios, dijo. En India se usa la palabra nástica para decir sin Dios. Es una palabra hermosa. No se puede traducir por sin Dios, aunque esa sea la única traducción disponible. Nástica simplemente quiere decir el que no cree.
No dice nada del objeto de la creencia o la incredulidad. Es tremendamente significativo, por lo menos para mí. Me gustaría que me llamasen Nastika, el que no cree, porque solo los ciegos creen. Los que pueden ver no necesitan creer. La palabra hindú para creyente es astika. Del mismo modo que el término teísta te da exactamente el sentido de el creyente. En la lengua hindú un teísta se llama astika. El que cree, el creyente. Nunca he sido creyente, y nadie que tenga un poco de inteligencia puede ser creyente. Creer es para los imbéciles, los retrasados, los idiotas y toda esa gente, y lo constituyen muchas personas. De hecho son la mayoría. Él me llamó Nastika. Yo le dije. Una vez más, estoy de acuerdo contigo, porque describe mi actitud hacia la vida. Probablemente, siempre describirá mi actitud hacia la vida, porque creer es limitar. Creer es ser arrogante. Creer es creer que sabes. El Nastika simplemente dice no lo sé. Corresponde exactamente a la palabra inglesa agnóstico, el que no cree. Tampoco puede decir que no crea. De hecho, solo se queda con la interrogación. Un agnóstico es eso, un hombre con una interrogación. Cargar con tu propia cruz no es tan difícil, su única culpa. Si hubiesen sido un poco menos amables, Jesús no habría sido crucificado. Pero eran tan amables que tuvieron que crucificarle. En realidad, se estaban crucificando a sí mismos. Su propio hijo, su misma sangre, y no era un hijo cualquiera, sino el mejor. Los judíos no han conseguido, ni antes ni después, a alguien que se parezca ni que se aproxime a Jesús. Tendrían que haber amado a este hombre, pero eran buenos chicos, ese era el problema. No le podían perdonar. He estado con muchos santos, de los que pretenden serlo, por supuesto. Y con algunas personas realmente virtuosas, pero a las que no llamaría santas. Esta palabra se ha ido viciando de estar en mala compañía. No diría que Pagal Baba, ni Maga Baba, ni Masta Baba, son santos, sino solamente sabios. Al gurú de mi tío, Ari Baba, se le consideraba un santo. Yo le dije. No eres ni un Baba, ni un Ari. Ari es el nombre de Dios. Por favor, cámbiate de nombre y ponte uno que encaje contigo. Baba tampoco hace alusión a ti. Busca en el diccionario un nombre que tenga sentido, comenzó la lucha y continuó. Os lo contaré más adelante. Me trasladé de esta casa a un albergue universitario. Después, cuando empecé a trabajar, me trasladé a una casita. Pero era una casa pequeña, y la familia era tan buena, que siempre sentía vergüenza, porque podía oír lo que decían incluso en la cama. Bueno, sé que no está bien, pero una vez, en mitad de la noche les tuve que decir. Disculpadme, por favor, pero os estoy oyendo. Ellos se sobresaltaron, por supuesto. Por la mañana me dijeron. Te tienes que ir de esta casa. Ya lo sé, les respondí. Fijaos, ya he preparado las maletas, había preparado las cosas. De hecho, había mandado traer un vehículo, y estaban cargando mis cosas en él.